Hola, bienvenidos un día más, bienvenidos al programa Entrevista con aquí en Canal Enfermero. Hoy nos acompaña Daniel Muñoz. Él, obviamente, es un enfermero, pero un enfermero con un currículum que nos llenaba medio programa. Es doctor en Ciencias Sociales y de la Salud, máster de investigación en Ciencias Sociosanitarias, licenciado en Antropología Social y Cultural. Y en la actualidad, o sea, lo que es su puesto de trabajo es supervisor funcional de área de procesos, investigación, innovación y sistema de información de la Dirección de Enfermería del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, uno de los grandes hospitales de la capital. Bueno, su currículum académico, como decía, es impresionante, pero por resumirlo, pues investiga mucho en cómo mejorar procesos de enfermería, resultados, estandarizar el lenguaje enfermero, los procesos y de eso y alguna cosa más vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, Daniel Muñoz. Bienvenido a Canal Enfermero. Muchas gracias. Bueno, yo voy a poner un ejemplo así para empezar. Me acuerdo que hubo un caso de un hospital, no vamos a decir cuál, que hace un ensayo para cambiar los apósitos donde se pincha el catéter aquí em, por unos con mejor adherencia, con a lo mejor medicamento, con bueno, una serie de características X que su uso continuado evita pues que infecciones nosocomiales, que se caigan y que haya que sacar, que se salga a la vía, bueno, una serie de mejoras que yo explico así a lo bruto porque no soy enfermero sino periodista, y hacer eso, lo que le dice al hospital, a las enfermeras, que fue un estudio liderado por enfermeras, es que evidentemente, aunque el apósito pueda ser más caro a priori, el ahorro que conlleva en hospitalizaciones, en todo tipo de consecuencias negativas de una mala fijación del catéter, pues son impresionantes. Eso ocurre en un hospital de una ciudad X de España, pero sin embargo no se aplica, a pesar de que eso se presenta en algún congreso, o sea, no se aplica en ningún otro hospital, no se aplica en otras cuando es algo que es además indubitable. Nos encontramos habitualmente ante ese tipo de situaciones en las que no se permite comparar lo que hace un hospital con otro, aunque sean de la misma provincia o comunidad autónoma, entre comunidades autónomas no se quiere establecer comparaciones, perdón, porque a lo mejor dejan muy mal a los políticos. ¿Ese es el panorama? ¿Describe un poco el panorama que tenemos en la sanidad actual? Bueno, pues yo creo que has comentado varias cosas que son interesantes. La primera, pues es una realidad que vivimos en la práctica cotidiana. Yo creo que todas las enfermeras han sentido en su vida en algún momento la sensación bueno, de trabajar con una práctica que presenta mucha variabilidad, ¿no? Los compañeros a veces hacen las cosas diferentes a como las hago yo, o en el servicio de al lado lo hacen diferente, en el hospital, como comentas. Entonces, eso es un tema que es la variabilidad injustificada, porque bueno, hay una variabilidad justificada de la práctica clínica, pero hay otra que es, digamos, la pone el sujeto, ¿vale? Eso es así, es cierto. Y luego también hay otro elemento que es interesante que comentas, que es el tema de el cómo medimos lo que hacemos, ¿no? Y realmente si existen criterios unificados y válidos de cómo medimos los resultados de los cuidados. Es decir, como eso comentas, ¿no? O incluso elementos como el coste-efectividad de una práctica de enfermería, una práctica de cuidado, ¿no? Entonces, hay una parte, por un lado, de carencia de evidencia científica en relación a muchas de las prácticas, ¿no? De las intervenciones de enfermería que se llevan a cabo, y requiere que haya enfermeras que investiguen sobre esa evidencia, ¿no? Por una parte. Luego hay otra parte que, además de generar el conocimiento con investigación, hay que implementarlo, que eso es difícil. La implantación de evidencia en la práctica clínica requiere de estrategias complejas, sobre todo en instituciones grandes, como por ejemplo mi hospital o grandes hospitales que hay aquí en Madrid, o a lo mejor en áreas asistenciales que están muy dispersas en un territorio. Es muy complicado hacer a todo el mundo trabajar con esa evidencia, ¿no? Y eso sí, la implementación. Y eso es una cuestión que no se sabe mucho de ella, ¿no? Y entonces yo creo que esos son elementos que influyen en que esa práctica sea variable, que esa práctica no se mida igual, y luego, como bien comentas, también hay intereses en todo esto, por supuesto, y la parte política también influye, porque es la que tiene que apoyar la implantación de la evidencia y medir si quiere demostrar y quiere mejorar la salud de la población, que esa evidencia tiene un resultado positivo y además ahorra.
Claro, viene, por ejemplo, un equipo de investigación, no digo de tu hospital para no personalizarlo, similar, ¿no? En cualquier lado, y sube al gerente un informe donde se te muestran unos resultados. Ya te digo, además es que no es tan complicado, hay cosas que son más fácilmente medibles que otras. Y acaba en un cajón, pues porque es un lío. ¿Y por qué no quiero que a ver si no sé qué? O sea, todo eso existe, ¿no? Por desgracia. Sí, existe. También es verdad que todo lo que es el proceso de investigación y de implantación de evidencia y la evaluación son temas complejos. A las enfermeras les dan miedo también un poco, ¿eh? También hay que reconocerlo y hay que animar a la enfermería a trabajar buscando esos resultados. Yo creo que la enfermera asistencial muchas veces está en su cotidiano, en el día a día, tiene percepciones subjetivas del resultado de lo que hace con los pacientes, pero en muchas ocasiones no es capaz de dimensionar esos resultados, cuantificarlos y realmente ponerlos sobre la mesa, porque si lo hiciéramos, a lo mejor también los gerentes les costaría más meter en el cajón esos datos. Claro, porque ¿crees que si se evaluara mejor el impacto de los cuidados, que es verdad que venimos, o sea, la evolución ha sido brutal en cuanto a la producción científica, nuevos indicadores, hay muchos, sí se está trabajando en esto, pero ¿crees que a nivel de profesión repercutiría muy positivamente en cómo se valora la enfermería si midiésemos mejor el impacto de esos cuidados? O sea, de cómo se ha reducido hospitalizaciones un X%, no sé, cosas que la gente pueda entender la sociedad y valoraría mejor la figura, que está bien valorada, siempre decimos, en el plano personal, asistencial, pero no se trata de eso, se trata de un poco una valoración a nivel científico y a nivel profesional de verdad, ¿no? ¿Crees que ese puede ser el camino para posicionar la enfermería en el lugar que merece? Yo no es que lo crea, es que estoy totalmente convencido. Y de hecho, en otros sistemas sanitarios donde todo esto está avanzando mucho, ¿no? Por ejemplo, en Canadá, que estamos, bueno, actualmente no en España, se está implementando un programa canadiense de guías de buenas prácticas en cuidados y en Canadá se funcionó así. O sea, en Canadá se demostraron los resultados y los políticos avalaron esos resultados. O sea, es real, es real. Y creo que es imprescindible. O sea, la enfermería no va a poder avanzar ni se va a poder posicionar dentro del sistema sanitario con todo el poder que realmente tiene hasta que no ponga sobre la mesa esos resultados que son nuestros y que no se basan en lo afectivo, porque lo que comentas es la valoración afectiva de la enfermería, esa la tenemos, sabemos que gozamos de ella, la población nos valora, pero el valor hay que ponerlo también en servicio del sistema, ¿no? Y para garantizar su sostenibilidad, su calidad, ¿no? Su eficiencia. Y además de Canadá, porque había otra, la siguiente pregunta iba un poco en qué espejo debemos mirarnos, pero Canadá está muy lejos, es un país que bueno, tiene sus defectos, pero tiene también sus virtudes. ¿Tenemos otros modelos a seguir dentro del entorno del marco de la Unión Europea, por ejemplo, que creáis que pudiésemos extrapolar fácil a nuestro sistema sanitario? Bueno, yo creo que uno de los modelos que yo creo que más siempre miramos a nivel de calidad es el modelo inglés, ¿no? El NHS siempre tiene iniciativas que, digamos, también vamos incorporando, ¿no? Y yo creo que es un buen modelo también a seguir, ¿no? Es un modelo que se basa en calidad, que es innovador. Yo creo que es un buen sistema donde además la enfermería también tiene, digamos, unos roles muy bien definidos en base a los resultados de los cuidados, ¿no? Es decir, esos parámetros de incidencia de úlceras que incluso se evalúan a nivel profesional individual, ¿no? En las instituciones. Eso es importante. Yo creo que la enfermera tiene que también asumir la responsabilidad de esos resultados. No son resultados de la institución o como muchas veces se piensa que, bueno, estos son datos de indicadores que le interesa a mi institución, al sistema sanitario, pues como bien dices, a veces para sacar pecho, ¿no? Yo creo que no ese es el sentido. El sentido es poner en valor lo que yo hago y lo que consigo y que eso además me dé recursos. Esto es lo que han conseguido, ¿no? En otras instituciones, en otros países, de demostrar, ¿no? Si yo consigo mejorar los autocuidados en un paciente amputado, por ejemplo, con una guía de buenas prácticas, pues bueno, yo esto lo elevo y mejora la calidad de vida, se reducen las complicaciones y es un paciente al final que vas a tener durante toda su vida con una serie de carencias y de limitaciones que van a costar mucho dinero al sistema. Entonces, a veces unos pequeños cuidados iniciales ahorran mucho problema, ¿no? Un ejemplo más práctico, pues bueno, simplemente el marcar un estoma antes de realizarlo Ujú. genera una calidad de vida que no tiene nada que ver y que mejora los cuidados generales del paciente y evita muchísimas complicaciones y mucho gasto farmacéutico, ¿no? ¿Se podría decir en términos generales que en la enfermería española, y teniendo en cuenta todo el estado y todas las circunstancias, si
pusiéramos del 0 al 100, un porcentaje de homogeneidad en procesos, esto es muy genérico y muy tal, pero claro, a mí me cuentan, por ejemplo, hace poco, cierto hospital, em, una enfermera cambia de hospital por un traslado, ¿no? Ujú. Y alucina con cómo era, me parecen urgencias y tal, una forma de trabajar que le parece absolutamente anticuada comparada con otro hospital, insisto, que no se encuentra a más de 3 kilómetros de distancia. Entonces, ¿en qué rango estamos de que más o menos hagan las enfermeras su trabajo de forma homogénea y correcta, dicho Mm. sea de paso? Bueno, yo creo que habría a lo mejor que diferenciar entre cuidados específicos, ¿no? Intervenciones enfermeras o cómo se realizan, ¿no? Digamos, cómo se protocolizan los procedimientos, que eso teóricamente debería estar más basado en evidencia y por tanto tener menos variabilidad. Y luego otra cosa son los procesos institucionales, ¿no? Los hospitales muchas veces como institución organizan los procesos de una manera totalmente diferente. Hoy en día se intenta centrar todo el cuidado más en la persona que en el sistema, ¿no? Pero los procesos tienen un hándicap que es la propia institución, el propio sistema que marca cómo se hacen las cosas. Esto es una de las condiciones también de la implantación de una buena práctica. Depende mucho del sistema donde tú lo hagas y tienes que adaptarte y tienes que adaptar esa práctica de alguna manera a ese sistema para poder llevarla a cabo. Entonces, ¿cuánto? Pues hombre, yo creo que tenemos mucho que mejorar. Me pones un poco ahí en un aprieto al decir un porcentaje, pero creo que, no sé, yo creo que si llegamos al 50% raspaos. Siendo optimistas. Bueno, Raspaos. pues vamos para nuestra pregunta final. Hoy estábamos con ganas de hacer algo diferente y voy a hacerte una especie de trivial, una pregunta con 4 opciones para que o bien te quedes con alguna o jerarquices las 4 por orden de importancia para conseguir un poco llegar a ese 100% ansiado y tener un sistema ideal o lo más ideal posible. A ver, ¿de qué depende de que lleguemos a ese estatus de excelencia basada en esas virtudes de medir resultados, hacer procesos, todo lo que hemos comentado en la entrevista? Opción A, de voluntad política, me refiero a grandes líderes, consejerías de sanidad, consejeros y grandes directores generales. Opción B, gestores de nivel medio, o sea, dentro de un hospital, direcciones de enfermería o, bueno, cargos intermedios. Em, Opción C, depende de que se fomente una cultura de la evaluación que ahora mismo no existe. Y opción D, si influye mucho, que es que los profesionales van a tener mucho interés en cambiar las cosas, primero porque lo llevan haciendo así mucho tiempo, o porque cambiarlo o evaluarlo les implica más burocracia, rellenar unas fichas, este tipo de cosas de que dices, es que yo estoy aquí haciendo asistencia, no puedo estar luego haciendo notas y demás. ¿Cuál crees que son los factores, o ordénamelos, de lo más importante, o lo más importante si tú fueses el ministro de Sanidad de España ahora mismo? Bueno, a ver, parece que lo fácil a veces es tirar de, ¿no? Digamos, tirar del de arriba, ¿no? Pero yo creo que igual que en el conocimiento se tiene que generar de manera, digamos, progresiva, yo creo que hay que empezar porque la base lo crea. O sea, la base crea en eso. Yo creo que una enfermera tiene que entender que el medir, que el evaluar, que el tener interés por los resultados es algo necesario para su desarrollo profesional, porque desde ahí se empieza a cambiar todo hacia arriba, ¿no? Creo que las actitudes del que me lo den todo hecho, creo que en la profesión es importante ser una enfermera que tenga una motivación, que quiera liderar cambios, tiene que aprender a creer en lo más básico, ¿no? Bueno, como docente, siempre cuando una enfermera empieza a formarse, le enseñas el cuidado básico inicialmente y tiene que entender que eso es fundamental, que luego puede ser una gran técnico, ¿no? En cuidados, pero tienes que saber hacer lo básico. Entonces yo creo que la enfermera tiene que entender que los datos son importantes para ella, ¿vale? Para su profesión, para su desarrollo. Y a partir de ahí ir generando hasta llegar a estructuras, por supuesto, que van a reforzar y van a apoyar muchísimo y van a dar homogeneidad a la evaluación, hasta las consejerías, por supuesto. Yo sueño, ¿no? Mi idea sería, el sueño sería pues que en el Sistema Nacional de Salud, preferentemente, aunque competencias están, ¿no? Digamos, las competencias están separadas por comunidades autónomas, pero que hubiera homogeneidad, porque la salud, ¿no? Es un elemento que al final, si se basa en evidencia, no debería de tener tanta variabilidad. Y que esas consejerías, esos servicios centrales que para nosotros deben ser un referente, digamos, nos ayuden a dar esa homogeneidad. Pero todo eso tiene que partir de la base. Si la enfermera no lo demanda, es posible que el de arriba diga, bueno, si no me lo demandan, ¿para ¿Por qué? qué? ¿Para qué? ¿No? Eso es. Muy bien, pues nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, Daniel, por Gracias a ti. este rato que hemos pasado hablando de temas de los que no se habla así a menudo y son muy interesantes. Y ha dicho,
yo tengo un sueño ahí como Martin Luther King, que para tu sueño es de la gestión y de que tengamos una mejor sanidad para todos en estos tiempos tan difíciles. Y sin más, nos despedimos y os recordamos que aquí en Canal Enfermero tenéis toda la actualidad de la profesión, con entrevistas, informativos, documentales, reportajes, todo a golpe de clic en vuestro móvil, en vuestro tablet u ordenador. Nada más por nuestra parte, nos vemos pronto, adiós.